Hoy tenemos un directo especial con Carlos, que ya lo tenemos por aquí, que nos va a hablar sobre kettlebells, todo sobre el entrenamiento con las kettlebells. Yo, pues la verdad es que ya tengo aquí mi libretita para apuntar todo lo que nos va a ir diciendo, porque vamos, en cuanto a kettlebells, tengo muchísimo que aprender y Carlos aquí es un grandísimo experto, así que nos va a contar todo lo necesario para poder darle caña a ello. A ver si hay suerte y deja enviar la invitación y que se una y entonces empezamos. Mientras tanto, pues lo voy presentando. Carlos es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte allí en Sevilla, en el sur, vamos, que tienen un clima espectacular, aunque ahora pues pasen un poquito de calor, todo hay que decirlo. Así que tiene una formación pues mínimo, ya nos aseguramos esos 4 añitos, más todo lo que he ido aprendiendo a posteriori. Y es que aparte de esa carrera, también ha estado después viviendo en Londres, ha estado ayudando a personas a cambiar su físico, encima en una lengua extranjera, en el inglés, por lo tanto, todo lo que es el tema de la comunicación es algo que controla a la perfección, la verdad. Así que tenemos grandes conocimientos y también una grandísima capacidad de comunicación. También ahora está ejerciendo como entrenador personal y se ha especializado en lo que es el tema de la pérdida de grasa a través del entrenamiento de fuerza mediante lo que es el propio peso corporal y también mediante las kettlebells, que es lo que estamos tratando ahora mismo. Y en cuanto entre, le daremos caña a todo este tema, porque vamos, tengo unas ganas tremendas. Y claro, por supuesto, no se queda ahí, no solamente es entrenador, no solamente divulga de una manera espectacular, no solamente tiene una capacidad de comunicación brutal, no solamente ha ayudado a decenas y decenas de personas, sino que además sigue aprendiendo, sigue formándose y sigue aplicando todos esos conocimientos, tanto en entrenamiento como en mentalidad, para seguir logrando esos objetivos e ir cada vez ayudando a muchísimas más personas a lograrlos. Así que, Carlos, muy buenas tardes, un placer tenerte contigo y la verdad, muchísimas ganas de aprender. A ver si deja esto que se conecte. Ya tengo aquí mi boli, ya tengo aquí mi libreta, así que aquí te tengo. Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Qué tal estás, Carlos? Yo estoy genial, con muchísimas ganas de aprender. Muy bien, estupendo. Es un placer estar otra vez aquí contigo. Y nada, pues para abordarte un poquito sobre el tema de kettlebells y demás, como hemos estado hablando y comentando anteriormente. Y nada, muchísimas gracias también por esa presentación que me has hecho, que es un auténtico placer. Y nada, si te parece, me gustaría también que todo el mundo que estuviese o posteriores y ese es este directo, pues también que nos preguntase cualquier duda que tuviese al respecto al tema a tratar, porque así nos ayuda a nosotros también a darnos feedback y aprendemos nosotros también de ellos. Así que bueno, ¿qué decir para empezar sobre el entrenamiento con kettlebells? Pues básicamente yo con entrenamiento con kettlebell llevo aproximadamente un año y pico desde que comenzó la cuarentena, porque claro, yo siempre venía haciendo entrenamientos con mi propio peso corporal. Había estado también en el gimnasio hace bastante tiempo, pero claro, llega un momento en el que siempre acababa aburriéndome, por eso me había pasado a la calistenia, que es el entrenamiento con el peso corporal. ¿Qué pasó después? Que cuando llegó la cuarentena me faltaba algo. No sabía el qué, pero me faltaba algo. Necesitaba levantar algo pesado. Y fue ahí cuando descubrí esta herramienta, la kettlebell, que me la compré sin mucho conocimiento porque en realidad no sabía la función. Y bueno, fui indagando, fui aprendiendo y demás. Y la verdad que a día de hoy he avanzado muchísimo durante este tiempo. Y puedo decir que es una de las herramientas con las que más he disfrutado, más me he divertido y más me ha enseñado a mí a trabajar mi musculatura y mi propio cuerpo a nivel de funcionalidad, estabilidad, de ganancia de masa muscular, resistencia, fuerza, en fin, es un completo, como diría yo. Y bueno, cabe destacar también que te hace un cuerpo más funcional, ¿no? Que es, digamos, la principal función, ya que todos los movimientos que se realizan con esta herramienta, que es de levantarla desde el suelo hasta pasarla por encima de la cabeza, requiere pues un alto nivel de funcionalidad, y ya que esto lo podemos transferir también a nuestra vida diaria, ya sea al coger una caja o cualquier otra cosa que la queramos subir ahí. Y bueno,
respecto al tema de kettlebell, no sé si tú tienes alguna experiencia o algo, has oído escuchar algo, porque me gustaría a mí que tú también me contaras qué es lo qué es lo que resuena cuando escuchas la palabra kettlebell y demás, porque claro, es la típica herramienta que vemos en el gimnasio que pasa desapercibida y nadie le echa mucha cuenta, ¿no? Pero al fin y al cabo tiene muchísimas ventajas que están ahí y que no todo el mundo las sabe. Totalmente. De hecho, por ejemplo, yo lo que es el tema de la kettlebell, sí que tenemos unas cuantas, tenemos pues desde los 4 hasta los 20 kilos, o sea que tenemos un abanico bastante grande de opciones. Y, por ejemplo, en mi caso, una parte así graciosa es que le llamamos bolsitos así de manera amistosa. Qué bueno. Y sí que la suelo usar, por ejemplo, para lo que es el tema de los calentamientos, para usarla para trabajar lo que es la estabilidad del hombro, por poner un ejemplo. Pues podríamos ponerlos en lo que es un press banca, por hacer un ejercicio conocido, y en vez de hacerlo con las mancuernas o con la barra, lo haríamos con la kettlebell cogiendo del asa y teniendo lo que es el cuerpo en la parte superior. De esa manera tenemos que activar correctamente la musculatura del antebrazo, la musculatura del hombro, para estabilizar ahí la kettlebell para que no caiga. Entonces, ese Claro. es uno de los usos que, por ejemplo, le doy yo para asegurarnos de que lo que es la concentración ya la tenemos, que ya empezamos a poner el foco en el entrenamiento para trabajar todos esos estabilizadores. Y luego también otro de los objetivos que a veces hago, por ejemplo, el otro día vi un ejercicio tuyo que hacías con la kettlebell para trabajar el abdomen y era que hacías círculos por encima de la cabeza. Ujú, Y con eso efectivamente. ibas activando el abdomen y claro, como no era un punto estático y sino que era pues esos 360 grados y de manera dinámica, el cuerpo no hacía siempre lo mismo, sino que tenía que ir adaptándose a cada posición de la kettlebell. Por lo tanto, estás activando toda esa musculatura del core. Por lo tanto, me parece un ejercicio brutal, por citar otro ejemplo de los que uso. Efectivamente, al fin y al cabo, esa es uno de los beneficios también que tienes, que puedes realizar un montón de movimientos y ejercicios y claro, al hacer estos movimientos que involucran tanto el core como las lumbares, como la musculatura de la espalda, pues te va a ayudar a prevenir también muchísimas lesiones que siempre tenemos estando en nuestras vidas sedentarias que llevamos casi todos hoy en día. De cama a escritorio, de escritorio a sofá, casi la mayoría del tiempo sentado en una silla. Y claro, con la kettlebell esto lo que nos hace es ayudarnos a que esta musculatura que la solemos tener desactivada, pues que vuelva a activarse. Es el caso, por ejemplo, también de los glúteos, uno de los grupos musculares más fuertes que tenemos y más fundamentales, que mucha gente los tiene apagados porque es que no los activa. Y con la kettlebell, por ejemplo, un ejercicio para despertar esta musculatura es el básico, el swing de kettlebell, que es el ejercicio por excelencia que conoce todo el mundo. Totalmente. Es un dominante de cadera y que al fin y al cabo activa muchísimo los glúteos y te ayuda a con esta musculatura involucrar también otras zonas del cuerpo. Entonces yo creo que esto es prácticamente fundamental. Me parece brutal, porque al fin y al cabo estamos eso, buscando lo que es la movilidad, buscando el tema de la prevención de lesiones, que ahora te iba a preguntar precisamente sobre cómo trabajar la prevención de lesiones gracias a las kettlebells. Y luego el tema de los glúteos también. Normalmente, por ejemplo, en el tema gimnasio solemos ver que predominan ejercicios más dominantes de rodilla que dominantes de cadera. Por lo tanto, Claro, gracias a la kettlebell también podemos darle algo de vidilla, es decir, vamos a meter algo distinto para que digamos, ostras, es que a mí el peso muerto no me gusta. Dices, ostras, con esta herramienta que es distinta, es como un estímulo distinto, wow, me llama la atención, vamos a darle caña. claro, claro. Al fin y al cabo es como tú dices, por qué, ¿por qué se produce una lesión? Pues básicamente la lesión se produce debido a la falta de movilidad y a la falta de flexibilidad que tenemos. Y claro, a la gente, o por ejemplo, a mí me pasaba anteriormente y me sigue pasando a día de hoy, que a mí me cuesta muchísimo pues ponerme, dedicarle un ratillo a trabajar la flexibilidad. ¿Qué ocurre? Que esto con esta herramienta, con la kettlebell, estoy trabajando en cada sesión la flexibilidad sin darme cuenta, porque realizo distintos patrones de movimiento que además de trabajar la fuerza, trabajo en la flexibilidad y la movilidad en esos ejercicios. Entonces, sin darme cuenta, le estoy añadiendo ese trocito de movilidad y flexibilidad en cada día, en cada sesión, y al fin y al cabo
cuando pase unos meses o un año, habré ganado una movilidad pues que antes no tenía y que anteriormente pues no podría conseguir porque habría estado haciendo siempre los mismos ejercicios, ¿no? Y al Ostras. fin y al cabo es uno de los beneficios que tiene esta herramienta. Porque, por ejemplo, el tema de movilidad, bueno, antes que nada ir saludando Así a que toda la gente que se está uniendo. Muy buenas, Esther, Marcela, Juliet, Ceci, Diego, buenos días Rubén. por allí. Muchísimas gracias por estar aquí. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis que gustaría saber, sois libres de preguntar e intentaremos solucionar cualquier duda que tengáis y demás, porque para eso estamos al fin y al cabo, para interactuar también con la audiencia. Efectivamente, si no haríamos un Zoom y ya está. Y de esta manera podemos interactuar, resolver dudas al momento, tratar algún tema que veáis Estamos hablando un importante. poquito de kettlebells. Estamos hablando un poquito de kettlebells, pero también somos flexibles y nos adaptamos a donde sea. Saludos, Ceci, desde España aquí hacia Argentina. Qué bien. Cómo mola esto que nos dan desde todo el mundo. Bueno, comentabas el tema de la prevención de lesiones por el tema de la movilidad. De hecho, hace no mucho estuve viendo un documental de Marc Márquez por el tema de la lesión, de todo el proceso de rehabilitación que ha ido haciendo. Y una de las cosas a las que más importancia le daba a su fisioterapeuta era precisamente eso, la movilidad. Ya que en el caso de las motos, las caídas son muy bestias, son muy duras, los impactos pues son a muchísima velocidad. Y nos comentaba que, pues, por ejemplo, normalmente cuando caes en una posición que no es la lógica porque vas por ahí volando y a lo mejor caes así con el hombro y te impacta el hombro contra la pista, contra la grava de fuera, etcétera. Y entonces, una de las cosas que comentaban que para ellos era muy importante era la movilidad, pues precisamente porque si había un golpe, a lo mejor el brazo se iba hacia atrás, o hacia adelante, hacia un lado, para donde fuera, pero como tenía esa movilidad que toleraba ese rango de movimiento, pues o no había lesión o la lesión era muchísimo menor. Ya que claro, si Claro. imaginamos que, por ejemplo, digamos que normalmente los chicos tenemos una movilidad en los isquios pues un tanto escasa. Si ahora de golpe nos caemos y nos pasa que la pierna se nos vaya arriba, pues a lo mejor lo que es el tendón o el ligamento, pues nos hacemos esguince, una rotura del tendón o incluso del músculo y claro, dices, ostras, teniendo una buena movilidad, pues a lo mejor habría podido evitar esta lesión. Efectivamente, al fin y al cabo la lesión ocurre por eso, por un fuerte impacto o por un excesivo rango de movimiento de una amplitud de esa articulación que, claro, al no estar preparada nuestra articulación se elonga demasiado, se estira demasiado y ya, adiós, Adiós, articulación. adiós articulación, y ahí comienza la lesión. La verdad es que sí, es un tema bastante importante. Luego también tenemos el trabajo excéntrico, ya que también va a ayudar a la prevención de lesiones. ¿Nos comentas, Carlos? ¿Por qué, perdón? No te he Que oído. en cuanto a la prevención de lesiones, aparte de ese rango de movimiento que estamos trabajando, también está lo que es el trabajo excéntrico. Si nos puedes comentar también sobre ello. Efectivamente, el trabajo excéntrico también es súper importante, ya que las kettlebell pues te ayudan con todo el trabajo, ya sea concéntrico y excéntrico, y para la prevención de lesiones es fundamental también este tipo de trabajo, ya sea como para rehabilitar como para prevenir. Y de hecho muchos fisioterapeutas las mandan por ello también, por su trabajo excéntrico que tienen, ¿no? Entonces yo creo que es algo fundamental también para trabajar con esta herramienta. Ya es cuestión también de enfocarlo cada uno en función de su objetivo que quiera, ya sea si su objetivo es para prevenir lesiones, para mejorar movilidad, para ganar masa muscular, perder grasa, para lo que sea. La verdad es que el Y trabajo... bueno, con esto he leído aquí un comentario de Marcela que preguntaba por algunos tips para perder la grasa baja del abdomen, ¿no? Ajá, sí, cierto. Bien, Marcela, comentarte que básicamente cuando nosotros almacenamos grasa, la grasa no la podemos eliminar del sitio que queramos. Es decir, si yo localizo más mi grasa en el abdomen, yo por muchos ejercicios abdominales que haga o por mucha grasa que yo quiera eliminar de un sitio específico, no lo voy a lograr. La grasa se va a quemar conjuntamente de todas las partes del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que eso se puede prevenir. ¿Cómo? Pues con ejercicio y sobre todo la alimentación. Habría que ver tu caso en concreto, por supuesto, si te podemos ayudar, encantado.
nos puedes contactar tanto como a David como a mí. Y si te podemos ayudar, pues sería un placer. Nos mandas un privado y vemos tu caso en concreto. Por dar Sin algún tip compromiso. que nos comenta Marcela, tenemos unas cuantas patas importantes. Una de ellas es el descanso, que no se le suele dar muchísima importancia. Y es que asegurarnos entre unas 7 y 9 horas de sueño, de una manera que sigamos un patrón bastante continuo, es importantísimo, ya que si no se altera nuestro metabolismo y entonces tiende a perder masa muscular, lo cual no interesa a nivel salud, y además a almacenar más lo que es grasa corporal. Sería como una señal de alerta que diga al cuerpo, ostras, no estoy teniendo un patrón de descanso normal, a ver si es que hay alguna señal de, pues no sé, que esté en peligro, que no vaya a poder comer, etcétera, etcétera. El cuerpo dice, hostia, cuidado, que aquí hay problemas, vamos a eliminar esto que no lo estoy usando, que me gasta energía, y voy a guardar grasa para, en una ocasión de posible peligro, que digas, vale, tengo para subsistir. Entonces, esa es una parte importante, el descanso. Otra, como dice muy bien Carlos, que al final viene a ser la más importante, es el tema de la alimentación. Buscar que sea lo menos procesado posible, que sea rico en cuanto a densidad de nutrientes, de vitaminas, de minerales, etcétera, todos estos alimentos, y de una baja densidad calórica, por ejemplo, evitar pues las rosquillas o donuts, como se le llaman en cualquier sitio, cualquier alimento procesado también, ya que tiende a que sea mayor lo que es la acumulación de grasa después, mucho mejor comer alimentos naturales sin procesar. Y luego en cuanto al ejercicio, muy importante el trabajo de fuerza para no perder masa muscular o en el caso de que se perdiera, que fuera la menor posible, de nuevo por el tema de salud. Y luego también muy importante el resto de actividad física a lo largo del día. Evitar el tiempo de sedentarismo que sea más prolongado, unos 20 o 30 minutos seguidos. Nos levantamos, hacemos unas cuantas sentadillas ahí en el sitio, andamos unos 2, 3, 4 minutos. Evitar ese tiempo prolongado más que el tiempo total para evitar que la grasa se acumule derivada del sedentarismo. Así que ahí tienes unos cuantos tips. Así que si los Vale. puedes aplicar, perfectos. Cuanto más se puede aplicar, mejor. Y si solo puedes uno, muchísimo mejor que ninguno. Qué bueno. Hilándolo con este tema de las kettlebell que estamos hablando, también vi un estudio recientemente, hace poco, que según el American Council on Exercise, un estudio americano que se hicieron, decía que el entrenar con kettlebells quemaba muchísimas más calorías que el entrenar con diferentes ejercicios, con otros ejercicios que se habían probado antes, como por ejemplo puede ser correr, nadar, montar en bicicleta. Y claro, el entrenamiento con kettlebells decía que quemaba muchísimas más calorías que estos otros ejercicios, otras actividades. Entonces ese es un punto también muy importante. Pero bueno, sí, sería por la propia naturaleza de los ejercicios con kettlebell, como son ejercicios que haces de una manera explosiva, o sea, se me dejaría más a lo que es tipo HIIT, además estás involucrando a gran masa muscular, prácticamente todo el cuerpo, incluso todo el cuerpo, por lo tanto, claro, ese gasto calórico es mayor. O sea que brutal también el ejercicio con kettlebells para la pérdida de peso, muy bueno. Y al fin y al cabo la naturaleza balística que tiene la kettlebell, el hecho de tener el asa y la mayor parte de la masa pues por debajo, hace también que se puedan realizar muchísimos ejercicios también explosivos y que esto ayude ya sea para transferir a cualquier otro tipo de deporte o para ganar a ti mismo explosividad y perder grasa y aumentar tu musculatura también. Entonces algo que es primordial, por así decirlo, ¿no? Bueno, El hecho de trabajar la explosividad. Y sin un alto impacto, porque muchas veces pensamos que la explosividad viene cuando realizamos ejercicios de muy alto impacto y no tiene por qué. claro, por ejemplo, saltos, carreras, empujes, cosas así, es como dices, vale, tengo que saltar tanto y luego, claro, tengo la caída, a ver si me voy a hacer daño, no tengo la técnica correcta. Claro, con las kettlebells podemos resolver ese problema también. Efectivamente. Y también otra cosa muy buena que tiene es que evitan también muchos desequilibrios, ya que al trabajar unilateralmente con una kettlebell, bueno, también puedes trabajar con dos, pero al trabajar con una, pues evitas desequilibrios, ¿no? Ya sea porque tienes una parte de tu cuerpo más desarrollada que otra, pues esto va a hacer que la compenses con la otra
y que evite esos desequilibrios que nos tienen a provocar cierto tipo de actividades, ¿no? Hilándolo también con la parte de explosividad, que he dicho que no siempre tienen por qué ser trabajos explosivos los de alto impacto, pues las kettlebells mejoran la capacidad de absorber esos golpes, ¿no? Oh, Ya hostia. que cuando tú, por ejemplo, al hacer un swing, cuando te viene de vuelta la kettlebell, la herramienta, entonces tú lo que haces es absorber ese golpe y de nuevo tirar para arriba. Claro, Entonces, un aspecto muy, muy importante y muy bueno. claro, esa fase excéntrica final de frenado, que también está relacionado con lo que comentábamos antes de la prevención de lesiones. O sea que al final tienes todo unido en un mismo ejercicio, buenísimo. Mm. ¿Y algún ejercicio para, por ejemplo, trabajar así a nivel de explosividad con la kettlebell? Ahora me dices, cualquiera, tío, no sabes nada de kettlebells. De explosividad, pues el ejercicio básico de explosividad por excelencia te diría que es el snatch, que es simplemente el swing, hacer un swing e hilarlo hasta que llega a la altura de la cabeza. Es decir, le tienes que dar tanta potencia al swing que la pesa se tiene que levantar y llegar por encima de la cabeza y ya se ancla ahí. Es un ejercicio también que lo vemos cuando lo hacen los halterófilos y demás, pero que también lo podemos realizar con esta herramienta, que al fin y al cabo es por ese motivo por el que me gusta tanto, por el que puedes realizar ejercicios de halterofilia, ejercicios como si tuvieras una mancuerna, ejercicio con tu peso corporal. Al fin y al cabo es un todo en uno, ¿no? Y es por eso que me gusta tanto. Entonces, claro, explosividad, como tú has dicho, haces un swing normal, vas adquiriendo explosividad y cuando ya te veas listo, preparado, pues eleva la kettlebell por encima de la cabeza y te quedas ahí. Y es un ejercicio bastante bueno. Lo Y podréis encontrar también. Sí, al elevarla, ¿dejamos lo que es el cuerpo de la kettlebell arriba o lo dejamos así colgando? ¿Cómo lo recomiendas más? Así me traemos a un la trabajo. kettlebell va a ir sola, ¿vale? Entonces, una vez que tú, porque el golpe es de cadera, ¿sabes? El golpe principal para que la kettlebell suba hacia arriba no lo realizamos con el hombro, lo realizamos con la cadera para tirar de glúteos. Entonces, una vez que realizamos el tirón, la kettlebell va a subir, la mano va a estar aquí, pero una vez que llegue a la altura de la cabeza, ya va cambiando la mano y metemos por ahí, por el asa, ese cambio de manos, ¿no? Ajá, perfecto. Vamos, que dejamos ahí fluir el movimiento y luego ya cuando llega arriba ya la tenemos en el sitio y ya sería empezar a Efectivamente. hacer la fase descendente. Efectivamente. Perfecto. Parece muy simple. No digo que sea simple, es un poco complejo. También hay que saber técnica y demás, sobre todo cuando jugamos con ciertos kilos, pues básicamente va a primar mucho, mucho más la técnica, ¿no? Correcto, al final Pero, es una progresión también, igual que si hiciéramos pues sentadillas con la barra, por poner un ejemplo, y si no tienes la movilidad suficiente de no sabes hacer el ejercicio, no vas a empezar de golpe con 100 kilos ahí metidos en la sentadilla. efectivamente, al fin y al cabo es eso. Es que, bueno, me gustaría que los que estáis aquí en directo que pusierais por el chat algo, alguna pregunta que tengáis al respecto, o qué os está pareciendo, Sí, aquí hay para saber bastante gente, también espero que esté vuestra aportando. opinión, si tenéis alguna duda respecto a cualquier tema, entrenamiento, nutrición, cómo perder grasa, ganar masa muscular, cualquier cosita, pues aquí estamos para resolver vuestras dudas también. Vamos unos segunditos y aprovechas para beber, que te tengo seco de tanto hablar. Ahí también, también, también. Y Aquí tengo la botella que ya está casi vacía de antes, no me da tiempo de llenarla. así, si alguien quiere hacer una pregunta, le da tiempo a preguntar y si no da tiempo a asimilar todos estos conocimientos. Pues sí. Bueno, ahora que sabemos que, mira, aquí tenemos el ejercicio con el kettlebell que más te gusta. El ejercicio con kettlebell que más me gusta. Uf, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pues te diría que es el snatch, que es el que he explicado ahora mismo. Te pones aquí, colocas, haces el típico swing y levantas hacia arriba, ¿vale? Y también otro que me gusta mucho es el clásico, la clásica levantada turca, ¿no? Que estás en el suelo y simplemente con la mano estirada
tienes que levantarte sin que tu Ah, cuerpo lo note mucho. Es como si tú, para que lo entiendas, imagínate que estás tumbado en posición boca arriba, ¿vale? Y tienes un vaso de agua en la mano, ¿vale? Y tu mano está estirada. Entonces, te tienes que poner de pie sin que ese vaso de agua caiga, ¿vale? Entonces, es un ejercicio muy completo que trabaja muchísimo el core, muchísimo los músculos estabilizadores y que te proporciona un gran equilibrio que, que la verdad es bastante complicado a día de hoy con toda nuestra vida diaria que llevamos, ¿no? De sedentarismo y demás. Así que yo te animo a que lo pruebes primero con un vaso de agua y ya me cuentas qué tal. pero que no esté muy lleno por si acaso. Ujú. Pues precisamente te iba a decir, porque mi ejercicio favorito con la kettlebell es ese, y te iba a decir que cómo se llamaba porque no me acordaba del nombre, así que me quedo ya con el nombre y luego también con el del snatch, que es otro de los que también me gusta y que también uso mucho para los calentamientos para buscar ese trabajo de movilidad. Muy, muy... Sí, sí. A veces sí se lo puedes encontrar mucho también. Se habla en inglés el Turkish Get Up, que al fin y al cabo en español es la levantada turca. Exacto. Y es uno de los básicos en kettlebell que siempre recomiendan para empezar, ¿no? A adentrarnos en este mundo. Si puedes realizar una levantada turca con la kettlebell, entonces los kilos que llevas levantados son los adecuados, ¿no? O sea, hay gente que luego dice, guau, tengo cargado el hombro, madre mía, no puedo. Luego también nos pregunta Guillermo, ¿cómo fomentamos la recomposición corporal? Esta pregunta la veo similar a cuando le hemos dado los consejos antes a Marcela, que Guillermo ha llegado un pelín más tarde, así que no la ha escuchado. Si quieres responderle tú ahora, Carlos. Sí, la recomposición corporal. Pues básicamente dependiendo yo te diría de tu estado en el que te encuentres ahora mismo, de tu nivel y demás, habría que verlo específicamente, ¿no? Pero normalmente lo que suelo recomendar es empezar. A ver, yo por ejemplo, con mi programa de Kettlebell, por ejemplo, para recomposición corporal, empezamos con una semanita de fundamento, vamos viendo cómo va la persona, después empezamos con un poquito de ejercicios más enfocados a la hipertrofia, a la fuerza, y después más ejercicios enfocados a la pérdida de grasa y al acondicionamiento en general, ¿no? Entonces, dependiendo de tu objetivo y demás, la recomposición corporal se puede realizar de muchas maneras, digamos, ¿no? Pero simplemente con tus entrenamientos y demás, ya sea que estés entrenando fuerza o ejercicio anaeróbico o aeróbicos incluso, junto con la alimentación, la vas a poder conseguir. Porque además del ejercicio, el papel fundamental que tiene en la recomposición corporal, la alimentación es uno de los aspectos clave. No sé tú, ¿qué opinas, David? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, básicamente estoy de acuerdo con eso. Tenemos que buscar movernos lo máximo posible para aumentar lo que es el gasto calórico, ya que se ha visto que es más eficaz la pérdida de grasa a nivel de largo plazo, haciendo que ese déficit calórico sea porque, aparte que reduzcamos algo lo que es la cantidad de ingesta, digamos, la tenemos aquí, es más eficaz si la ingesta está aquí y pasamos de movernos de aquí a aquí, que si seguimos moviéndonos aquí, la ingesta baja aquí. Porque entonces va a haber un proceso que el cuerpo busca lo que es la homeostasis, busca estar a lo que estaba. Entonces, como dice, yo gasto esto y me has bajado aquí, va a decir, ostras, voy a aumentar lo que es el hambre, voy a aumentar lo que es el tema de ahorrar lo que es gasto energético para que digas, vale, como he gastado esto, vamos a hacer que esto se una, vamos a hacer que tenga más hambre, ¡ay! Ya está, lo he vuelto a unir con mi gasto calórico. Si lo que hacemos es que, si este es mi gasto calórico actual, y en vez de bajarlo hasta aquí, lo bajo aquí, y lo que aumento, en vez de bajar hasta aquí, es el ejercicio físico, voy a conseguir que toda esa respuesta, es decir, voy a tener más hambre, voy a hacer que ese gasto calórico se reduzca, no va a pasar porque no vas a tener tanta hambre debido a que no has reducido tanto, y luego ese decir voy a gastar lo que estoy quemando actualmente para evitar esa pérdida de peso va a ser, pues vamos a dificultarlo porque nos vamos a mover más. De manera que va a ser como vamos a quitarnos una de las partes
bastante parte, y en la otra vamos a quitarla de completo, es decir, voy a gastar menos, pues ni de coña, porque ahora estoy saliendo a andar más, estoy yendo a entrenar, estoy yendo a correr, estoy haciendo esto, lo otro. Por lo tanto, matamos dos pájaros de un tiro. Claro, efectivamente. Al fin y al cabo es eso. Al final se trata de buscar un equilibrio en decir, voy a buscar el máximo movimiento posible dentro de las capacidades de cada uno, voy a entrenar, voy a alimentarme bien, voy a descansar bien, y al final, metiéndole ese aspecto, una parte clave que es la constancia, al final lo logramos. Las bases, yo siempre digo que las bases son las mismas para todo el mundo, pero no todo el mundo las tiene que aplicar de la misma forma, ¿no? Porque para cada persona le funcionará mejor cierta forma y para otra persona pues distintas formas. Entonces hay que evaluar según el caso y adaptarla a tus necesidades. Totalmente. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de Guillermo, no lo sé, el ayuno intermitente le viene genial y luego a lo mejor a ti, Carlos, pues te viene fatal o viceversa. Entonces, pues eso, hay que ir adaptando como tú dices. Genial ese último consejo también. Claro, efectivamente. Luego, Dependiendo de cada persona. comentábamos ya el tema de los ejercicios para buscar hipertrofia, buscar, pues a lo mejor aumentar lo que es la quema de grasas y similares. ¿Podrías darnos alguna recomendación en cuanto a ejercicios con kettlebells, por ejemplo, para una persona que acaba de empezar? Digamos que yo, que de normal he entrenado pues con peso libre, me paso ahora a entrenar con kettlebells más a menudo, aprovechando que las tengo en el centro. ¿Qué recomendaciones me dirías, pues por ejemplo, para aumentar la masa muscular? Pues básicamente para aumentar la masa muscular te diría que te enfocara en los fundamentos, en los ejercicios básicos que puedes realizar con kettlebell y claro, con kettlebell con cierto peso ya, que no sea tampoco muy livianas porque si no tendrías que hacer un alto número de repeticiones. Aunque la masa muscular la podemos conseguir tanto con bajas repeticiones como con altas repeticiones, es recomendable siempre que estemos entre un rango de entre 6 y 15 más o menos, entre 8 y 12 para ser más exacto. Pero claro, te diría que ejercicios básicos, por ejemplo, para ganarse de masa muscular, no sé más o menos qué peso manejas tú, pero el peso más o menos para empezar, por el que empieza la mayoría de las personas, suele ser con la kettlebell de 12 kilos, de 16 kilos, que es con la que, digamos, se podría hacer un press militar, ¿no? Ajá. Pues básicamente ejercicios para ganar ansiedad de masa muscular. Pues te diría uno de cada. La sentadilla goblet, que es con la pesa agarrada aquí, ¿vale? Pegada al cuerpo, sentadilla, normal. Puente de glúteo, también fundamental. Las besitas en la cadera y para arriba. Después el swing lo puedes añadir también para tu glúteo como ejercicio dominante de cadera. Después para los hombros, el press es un ejercicio fundamental que tiene que estar sí o sí. También podemos realizar el remo para toda la musculatura de la espalda. Y para el pecho, pues simplemente flexiones con la kettlebell, agarrando la kettlebell, que van a ser flexiones más cerradas, pues también les recomiendo mucho. Y si no, también en posición de puente de glúteos, también con los glúteos levantados y focalizándonos en nuestros core y nuestros glúteos activados, pues simplemente levantar la kettlebell, Ajá. realizando un press de banca, digamos, declinado. Sí, declina, correcto, para focalizar más en lo que es el pectoral. Efectivamente. Sería llevar los patrones básicos de extensión de rodilla, extensión de cadera, de tracción vertical, de tracción pues también horizontal, de press horizontal y de press vertical al mundo de las kettlebells. Efectivamente. Sí, eso está bien, porque a lo mejor dices, voy a empezar, dices, ostras, no sé, pues a lo mejor qué rango de repeticiones, si tengo que cambiar ejercicios. O sea, que si nos buscamos lo que es el tema de buscar, respetar esos patrones de movimiento y buscar más o menos ese rango de repeticiones, pues con eso ya iríamos lográndolo bastante bien. Claro, la clave está al fin y al cabo en dominar lo básico. Una vez que dominas lo básico ya, después le puedes añadir más variantes y más cositas, pero primero domina lo básico y que después ya vendrá, ya habrá tiempo de que venga lo demás, ¿no? Exacto. Luego ya haremos el levantamiento turco. Efectivamente. Que, que muy bueno, al fin y al cabo la kettlebell viene de Rusia, ¿no? Y a mí me gusta mucho escuchar el tema de historias y demás,
Y claro, allí las competiciones y, por ejemplo, los militares para acceder al cuerpo y demás, pues realizan pues series de clean a saco y levantada turca a saco con kettlebell pues a partir de 24 kilos en adelante. Así que imagínate la burrada que es eso. ¿Tú qué pesos tienes en las kettlebells, Carlos? Porque yo he visto hasta 20 kilos. Y ahora ya me has dicho 24 y digo, hostia, eso ya, si se me cae la cabeza, pesa. Sí, yo con la que suelo entrenar es de 20 kilos, ¿vale? Tengo también una de 24, que la tengo simplemente para más ejercicios de fuerza. Ujú. Tengo la de 20, que es la que me suelo llevar a todas partes. Y después también en el box de CrossFit, que estoy también trabajando ahora mismo, pues tengo diferentes ramas, y 16 también abajo para realizar también otro tipo de movimientos, como son algunos malabares, de dar la vuelta a la kettlebell y cogerla, haciendo el swing y demás. Ojo. Es por eso también que son muy divertidas, ¿no? Son muy dinámicas y que una vez que dominas ya el peso, no te creas que la tienes que descartar y tirarla porque puedes realizar aún más ejercicios, muchísimos más chulos y divertidos que los que hacías antes, son los típicos, ¿no? Claro, puedes usarla, por ejemplo, esa que se te ha quedado, digamos, pequeña, para hacer ejercicios más aislados, a lo mejor para trabajar lo que son los rotadores externos, por decir un ejemplo, o para el Efectivamente, calentamiento con actividades así más lúdicas también, muy buena. así es, Ostras, qué bueno. así es. Y eso no había caído y la verdad es que ahora es cuando llego el lunes, llega mi cliente y me dice, ¿qué te ha pasado que la barra no la estás sacando, no me has sacado mancuernas y solo estoy viendo que te les por ahí repartidas? ¿Qué has hecho? Claro, claro. ¿Con quién te está asustando? ¿Quién es esa mala gente de ahí? No, Nada, un chico pero- de Sevilla que es un máquina con las kettlebells me ha enseñado que puedo hacer todas estas cositas sin Claro, problema. claro, claro. Porque esa es otra. Luego, a todos los que estáis aquí, si queréis ver un montón de ejercicios con kettlebell, os pasáis por su perfil y vamos, tiene ahí un manual. Y encima está sin camiseta, que Todavía, joder, todavía quedan más. que siempre te lo digo, joder, ya estás ahí sin camiseta otra vez haciéndote el vídeo. Para la cara, básicamente. Hombre, yo Aquí es solo horroroso en verano ahora. camiseta, ¿eh? Si no, no le doy al like. También influye. Bueno, chicos, pues si tenéis alguna pregunta también más al respecto, pues soltadla, estáis a tiempo. Y si no, pues lo vamos a ir dejando ya por aquí, que esta tarde toca Bueno, lo que nos toque esta un tarde. intensivo De hecho, yo la tengo una formación última intensiva. pregunta. Vamos a hacer como antes, dejamos unos segunditos de relajación para asimilar todo, para que te prepares para esa última pregunta. Y si hay alguna más, pues también. Ahí está preparándose. Ese trago lo has hecho a propósito para descansar un poquito más. Claro. Bueno, pues ahí va mi última pregunta. Es algo que también he estado pensando al principio, porque puedes hacer muchos movimientos. Hay movimientos circulares, hay mucho rango en movimiento. Entonces, mi pregunta es si hay algún requisito, alguna recomendación que tengamos que seguir de cara pues, a evitar lesiones. Que digamos, hay que evitar a lo mejor movimientos hasta este rango, tienes que colocarte de esta forma. Es decir, tips a nivel de educación postural para que no nos hagamos daño trabajando con kettlebells. Fundamental, la espalda siempre derecha, la zona lumbar, siempre derecha, nunca arqueada. Igual la espalda tiene que ser la parte de nuestro cuerpo, igual que nuestro tronco, que no la podemos ver en una hiperflexión, una hiperextensión, ¿no? Entonces ese es el punto número uno. Después, el hombro depende de tu rango de movilidad. Igual, cuando estamos aquí arriba, si tiendes a hiperextenderlo, tampoco es recomendable porque te puedes partir al fin y al cabo. Y esto ocurre con básicamente todos los patrones de movimiento a los que no estemos acostumbrados a realizarlos, pues vayamos haciendo la base, asentando los principios y después ya pues, ir modificando ciertas técnicas para hacer los ejercicios, digamos, un pelín más complicados para nuestro trabajo con más alta intensidad, ¿no? Pero, pero lo que tú dices, al fin y al cabo, lo fundamental, lo básico es espalda, 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 porque es donde más lesiones ocurren, en la espalda y en los hombros.
Y sobre todo la hernia que es algo que un montón de personas tienen y que no se cuidan y porque no saben realizar los ejercicios, básicamente. Entonces, esa es mi recomendación que daría. O sea, muy importante, al fin y al cabo, también lo que es la movilidad, para que podamos hacer todo eso correctamente. Que no metamos Mm, una hiperextensión porque a lo mejor no nos llega el brazo o porque hagamos una hiperlordosis porque no nos llega la pesa al suelo para hacer un snatch, cosas así. efectivamente. Pues ya sabéis, a darle caña a la movilidad. Ahora cuando acabemos me voy a poner a estirar. Claro que sí, Y a el ver, viernes vamos. le doy caña a las kettlebells. Así que nada, llegamos Pues al nada, final. David. Vamos a recargar pilas porque esta tarde nos esperan muchas horas seguidas de clase. Un saludo a David y Miguel si ven esto. Y la verdad que un placer tenerte aquí. He aprendido muchísimo. Ahora Igualmente, viéndome un más placer. tus vídeos también de kettlebells para los ejercicios porque da una riqueza a los entrenamientos brutal. Y nada, espero verte también por aquí prontito. A ver si seguimos hablando porque me encanta hablar contigo. Así que Pues, muchísimas gracias, Carlos. un fuerte abrazo. Pues nos Nos vemos vemos pronto. y a ti te veo en 2 horitas. Nos vemos pronto. Hasta ahora. Hasta luego.